Ahora le damos la palabra al doctor Martín Bermúdez, quien hablará sobre medidas cautelares. El doctor Bermúdez es abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Privado de la Universidad de París II, socio fundador de la firma Martín Bermúdez Asociados S.A., profesor universitario y autor de diferentes publicaciones. Ha sido conjuez de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, miembro del Instituto Colombiano y Panamericano de Derecho Procesal, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctor Bermúdez, adelante y bienvenido. Buenas tardes. Primero que todo agradezco la invitación de la alcaldía, de la doctora Dalila, de la Secretaría Jurídica Distrital, a poder compartir este rato con ustedes. Un poco difícil después del doctor Henry, de la doctora María Teresa, pero vamos a tratar de tocar un tema que es el tema de las medidas cautelares en los procesos contenciosos administrativos. Y el tema al que me voy a referir son medidas cautelares en procesos declarativos. O sea, no me voy a referir a medidas cautelares en procesos ejecutivos, que ustedes saben pues, que están reguladas como embargo y secuestro para vender los bienes, sino me voy a referir fundamentalmente a las medidas cautelares en los procesos declarativos que tienen una connotación particular. Cuando inicia el proceso estamos ante una pretensión discutida e insatisfecha. Cuando yo afirmo en una demanda que el demandado ha incumplido un contrato, puedo inclusive decirle, señor juez, declare la existencia del contrato, declare el incumplimiento del contrato y como consecuencia de lo anterior condene al demandado a pagarme perjuicios. O sea, tengo una pretensión absolutamente incierta, una pretensión que depende de que yo pruebe el contrato, de que pruebe el incumplimiento y de que pruebe los perjuicios. Luego es totalmente distinto hablar de medidas cautelares en un proceso en el cual yo tengo una sentencia y la voy a ejecutar, o tengo un cheque y lo voy a ejecutar, tengo un título ejecutivo, a arrancar a hablar de pedir medidas cautelares cuando en realidad al iniciar el proceso no tengo ninguna certeza sobre el derecho. Vamos a un proceso en el que digamos, en que yo estoy imputándole al demandado una serie de hechos y pidiéndole un pago sin tener en ese momento ninguna certeza del derecho. Todo lo vamos a probar. Por esa razón, obviamente, tradicionalmente, las medidas cautelares en los procesos declarativos, yo podría decir lo siguiente: por regla general no existían. La regla general es que en los procesos declarativos no existieran medidas cautelares, porque yo cómo voy a embargar o cómo voy a asegurar o cómo voy a tomar una medida contra el demandado si hasta ahora le estoy imputando un hecho que tengo que probar. Entonces la regla general era que en los procesos declarativos, repito, regla general porque hay excepciones, siempre hay excepciones en derecho, la regla general es que en los procesos declarativos no cabían las medidas cautelares, ¿cierto? Usted tiene que primero probar un derecho, para después de probar un derecho, ahí sí puedo ejecutarlo y embargar al demandado, por ejemplo. Entonces me refiero a eso y me refiero al tema en el Código General del Proceso y en el CEPACA. Yo sé que estamos ante un auditorio de abogados del Estado y por eso quiero referirme al Código General del Proceso, porque el Código General del Proceso, que es lo importante, y por eso me refiero aquí, el Código señala que en los procesos que adelante el Estado contra los particulares, así se sigan en la jurisdicción contenciosa, oigan, así se sigan, caben las medidas cautelares previstas en el Código General del Proceso. ¿Qué quiere decir? Que cuando como representantes de una entidad pública demandemos a un particular, tenemos la posibilidad de pedir las medidas cautelares que prevé el Código General del Proceso, porque así lo previó expresamente ese código. Entonces me refiero a ese punto. Digamos que hoy todo el mundo está a favor de las medidas cautelares, se ha dicho que hay que ampliar los poderes del juez y se repite una frase del Tribunal de Luxemburgo que dice que la necesidad del proceso para obtener la razón no debe volverse en contra de quien tiene la razón. Y lo digo porque creo que en esto hay que tener un poco de cuidado.
en esto, esa marcha de todos, decir la medida cautelar es la maravilla, es la agüita de manzanilla, es lo mejor y no podemos obligar al pobre demandante, ojo, al pobre demandante que demore 10 años sin obtener su derecho, por eso hay que ponerle medidas desde la demanda, pues eso tiene el otro pedacito. Y el otro pedacito es el demandado. Y la pregunta es, ¿al demandado podemos imponerle una obligación desde la demanda sin vencerlo en un proceso? ¿Podemos someterlo a que espere 10 años él con las medidas cautelares practicadas? Entonces creo que en eso hay que hacer ciertos balances y no hay que pensar en que la medida cautelar es lo mejor para proteger y para resolver los procesos inmediatamente. ¿Cuáles son digamos que esa es como la regla general? ¿Cuál es la evolución en los procesos declarativos, cierto? En los procesos declarativos uno podría decir, hay un mayor rigor de las medidas cautelares, dejando de considerar que el derecho es discutible, se pasa de las medidas cautelares a las medidas autosatisfactivas y se pasa de las medidas taxativas a las medidas innominadas. Entonces digamos que uno diría que los grandes cambios en medida cautelar es pasar de una medida que uno simplemente llamaba medida cautelar o medida conservativa a pasar a una medida que se llama autosatisfactiva, anticipatoria o autosatisfactoria. Y hay una gran diferencia entre los dos. La medida cautelar conservativa que asegura, lo que hace simplemente es asegurar el cumplimiento de la sentencia. Cuando yo hablo de embargo, cuando yo hablo en el Código de Procedimiento Civil de inscripción de la demanda, cuando yo hablo de secuestro del bien objeto del litigio, lo que estoy hablando es de asegurar, repito, de asegurar la ejecución de la sentencia. Fíjense ustedes lo siguiente, si yo tengo un pleito con una persona por una finca, por un derecho real, ¿cierto? Por un derecho real tenemos un pleito, y voy a iniciar la demanda en el tiempo del Código de Procedimiento Civil, lo que hacía yo era inscribir la demanda. Al inscribir la demanda, ¿qué era lo que ocurría? Que cuando se da la sentencia, si yo había vendido el bien, esa sentencia le era oponible al comprador. Con eso aseguraba el resultado de la sentencia. Pero simplemente lo que pretendían las medidas cautelares conservatorias, repito, era asegurar la ejecución o el cumplimiento del fallo. Cuando yo embargo a alguien, cuando yo secuestro bienes, cuando yo inscribo la demanda, lo que hago es simplemente asegurar la ejecución del fallo. La importante innovación que trae en general la doctrina del derecho procesal es hablar de medidas cautelares autosatisfactivas. ¿Qué quiere decir? Desde la admisión de la demanda, desde la iniciación del proceso, yo le otorgo el derecho al demandante. ¿De acuerdo? Desde el momento de la demanda, yo le otorgo el derecho al demandante. Se lo otorgo de manera provisional. Hoy, por ejemplo, yo podría iniciar un proceso de reparación directa y decir, señor juez, desde la demanda ordénele al Estado que me suministre fondos inmediatamente para reparar determinados daños. ¿Qué quiere decir? Desde el momento de la demanda, repito, desde el momento de la demanda, yo trato de satisfacer la pretensión del demandante. Por eso las medidas cautelares que se llaman autosatisfactivas requieren fundamentalmente que el juez, requieren las dos características que ustedes han oído mucho, que es la apariencia de derecho, o sea, que la demanda tenga apariencia de derecho y que haya un perjuicio por la mora. Entonces, cuando yo le pruebo al juez que mi demanda está aparentemente bien fundada, el juez, desde el momento de la admisión de la demanda, toma una medida autosatisfactiva. ¿Qué quiere decir? Desde el momento de la admisión de la demanda, me reconoce mi pretensión. Y para eso tengo que probarle, repito, uno, que se trata de una demanda bien fundada, y dos, de que hay un perjuicio irremediable. Y tres, el otro cambio fundamental que ha tenido la legislación es el de pasar de las medidas taxativas a las medidas innominadas. Es decir,
Anteriormente teníamos que el juez solo podía decretar las medidas taxativamente señaladas en el código. Hoy, la idea de la medida innominada es que el juez puede tomar cualquier medida, puede impartir cualquier orden con el objeto de garantizar el derecho del demandante. Entonces, esos son los cambios fundamentales y miremos un poco cómo cambiaron en la práctica en el Código de Procedimiento Civil. En el Código de Procedimiento Civil, simplemente en los procesos declarativos, repito, solo existía por excepción la inscripción de la demanda, no había embargo y secuestro, y luego aparece en la Ley 1395 de 2010 una medida cautelar que yo he llamado embargo con condición extintiva y que se llama inscripción de la demanda, ¿cierto? Y alguna vez me dijeron que yo me la estaba fumando verde, que si yo no entendía la diferencia entre un embargo y una inscripción de la demanda, ¿cierto? Pero simplemente yo quisiera leer la norma. La norma dice lo siguiente, la inscripción, y fíjense el primer punto, en qué procesos cabe la inscripción de la demanda en el Código General del Proceso, y ojo, cabe también en los procesos que inicie el Estado contra un particular, contra un contratista, contra un demandado, cabe esta medida. Inscripción de la demanda cabe en todos los procesos de responsabilidad contractual o extracontractual. ¿Qué quiere decir? En todos los procesos ordinarios, porque el 99.999% de los procesos ordinarios son de responsabilidad contractual o de responsabilidad extracontractual. ¿Y qué se puede hacer? Si la inscripción de la demanda sobreviene sujetos a registros que sean de propiedad del demandado cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad contractual o extracontractual. Fíjense, yo puedo inscribir la demanda con un proceso declarativo, simplemente yo afirmo, hicimos un contrato, en la demanda firmo, hicimos un contrato, usted me lo incumplió, usted me tiene que pagar perjuicios, por eso declarativo. Un proceso de responsabilidad contractual, estoy afirmando que usted me debe perjuicios derivados de un proceso contractual, ¿de acuerdo? ¿Qué pido yo? Inscripción de la demanda, ¿en cuál bien? En cualquier bien del demandado. Doctora, en su casa, en su finca, en su vehículo, en cualquier bien, no tiene absolutamente ninguna relación con el contrato, en cualquier bien de propiedad del demandado. ¿Qué efectos tiene? Entonces dice, yo inscribo la demanda y dice, si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la demanda, ¿de acuerdo? Fíjense, el bien no queda embargado, no queda por fuera del comercio, ustedes lo pueden vender sin ningún problema. Simplemente, si ustedes pierden el proceso, esté en manos de quien esté, el bien va a quedar embargado, ¿de acuerdo? Entonces yo quisiera preguntarle al jurista más importante de Bogotá, ¿cierto? Si a mí me han inscrito una demanda y yo voy a vender el bien y el tipo puede decirle a que me lo va a comprar, es que eso no es un embargo, eso es diferente de un embargo. A ver si es capaz de entender. Nadie es capaz de entender, porque eso es exactamente igual a un embargo en la medida en que inmoviliza la propiedad. Yo no puedo vender un bien sobre el cual tengo la inscripción de la demanda puesta, porque el comprador no va a asumir las consecuencias de un pleito, ¿de acuerdo? Razón por la cual esta medida, si no es un embargo, se parece muchísimo a un embargo. Y se puede pedir, repito, se puede pedir en cualquier proceso declarativo. Entonces, allí ese fue el cambio radical que vino desde la Ley 1395. Y aquí está la norma, que para que por favor la anoten, ¿cierto? Las entidades públicas en los procesos declarativos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra particulares podrán solicitar medidas cautelares previstas para los procesos declarativos en el Código General del Proceso. Aquí viene un punto que me parece que es importante señalar. Yo voy a pasar esto porque creo que no es muy importante. Hay un punto que no está aquí que quisiera señalar, y es que en la Ley 678, en la acción de repetición está contemplada como medida cautelar la inscripción de la demanda. O sea, en las acciones de repetición, cuando el Estado inicia acciones de repetición, la Ley 678 contempla expresamente la medida de inscripción de la demanda. Bien, ese
ese es digamos que el cambio fundamental en materia de Código General del Proceso. Entonces, lo repito, uno diría, hay medidas innominadas, hay medidas autosatisfactivas y miramos la del Código General del Proceso, o miramos a continuación cuáles serían las características que debe tener una medida autosatisfactiva. Entonces, repito, una medida autosatisfactiva, a diferencia de la anterior que habíamos hablado de inscripción de la demanda o de embargo, la medida autosatisfactiva de lo que trata o lo que persigue es repito, otorgarle el derecho al demandante desde la demanda. Otorgarle el derecho al demandante desde la demanda. Entonces, las medidas autosatisfactivas en la doctrina dicen, el derecho del demandante debe ser verosímil primero. 2, hay un requisito que me parece muy importante y es la reversibilidad de la medida cautelar. ¿Qué quiere decir? Si yo decreto la medida cautelar hoy en el proceso, quiere decir que lo que yo decreté hoy puede deshacerse en la sentencia. ¿De acuerdo? O sea, si yo le otorgo el derecho al demandante hoy, eso es una medida cautelar, eso no es una decisión. Entonces, así haya apariencia del derecho, y así yo, digamos que ponga al demandante desde hoy en goce de su derecho, esa medida cautelar debe ser de tal naturaleza que yo pueda, si me lo permiten, echarla hacia atrás. Debe ser reversible. ¿Por qué razón? Porque esa no es la sentencia. Esa es una medida cautelar. Luego es muy importante que la medida cautelar sea reversible, requieren el otorgamiento de una caución y requieren fundamentalmente motivación. Pues bien, el CEPACA trajo al Código Contencioso o trajo a los pleitos contra el Estado las medidas cautelares autosatisfactivas. Y vamos a mirar qué tan adecuado es en los pleitos contra el Estado, hablar de este tipo de medidas que consagró el CEPACA. Me refiero primero, antes de hablar de las demás medidas, me refiero primero a la medida principal, que es la medida de suspensión provisional. Yo diría que hay un punto que es importante anotar. La medida de suspensión provisional es una medida autosatisfactiva. Fíjense, cuando el juez al admitir la demanda dice suspendo los efectos del acto administrativo, lo que está haciendo el juez es satisfaciendo inmediatamente la pretensión del demandante. Fíjense, si a mí me han destituido de mi cargo, si a mí la Procuraduría me ha destituido y yo pido la suspensión de la resolución de destitución y el juez dice autorizo la medida, o sea, decreto la medida de suspensión, ¿qué tiene que hacer? Reintegrarme a mi cargo y me están, desde ese momento, me están garantizando el derecho. Entonces, la medida de suspensión provisional no es una medida para garantizar el resultado de la sentencia, es una medida que satisface el derecho del demandante desde la admisión de la demanda. La medida cautelar está regulada en el artículo 238 de la Constitución Política, que indica la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender por los motivos y con los requisitos que establezca la ley los efectos de los actos administrativos. Todos sabemos que cuando se profiere un acto administrativo es de ejecución inmediata, que el hecho de que yo lo demande no impide que el acto se ejecute, que el acto solamente se suspende la ejecución cuando se anula en la sentencia o cuando se decreta la suspensión provisional. Hay una nota importante. Esta medida de suspensión está prevista en la Constitución Política. Y eso ha dado a que parte de la doctrina que yo comparto, indique que esta sería la única medida cautelar que debería caber en los procesos contencioso administrativos. ¿Por qué razón? Porque eso tiene que ver con la división de poderes. Aquí le estamos diciendo al juez, señor juez, la administración debe poder actuar, debe poder proferir actos. Lo único que usted puede hacer es
luego de que se ha proferido el acto, usted puede suspender los efectos, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿yo puedo pedir medidas cautelares antes de que se profiera el acto? Antes, cuando estamos en los actos de trámite, ya ocurrió eso, ya hubo una ley que permitió eso en el pasado y la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Código Contencioso Administrativo, el decreto 01/84, cuando una ley dijo que se podían suspender los actos de trámite. Y dijo, no se pueden suspender los actos de trámite, ¿por qué razón? Porque esto pertenece fundamentalmente a la división de poderes, ¿de acuerdo? El juez debe dejar que la administración profiera el acto y luego de que profiera el acto interviene el juez. Cuando interviene el juez, interviene para suspender los efectos. Entonces, primer punto, hay eso no ha sido discutido hoy, pero hay un manto de dudas sobre si en realidad el CEPACA podría regular nuevas medidas cautelares. ¿Cuál fue el cambio fundamental del CEPACA, del decreto 01 al CEPACA? Ya todos sabemos que el decreto 01/84 decía la violación debe ser manifiesta. El gran cambio que introduce el CEPACA es quitarle esa palabra de manifiesta, ¿de acuerdo? Es quitarle esa palabra, porque anteriormente para que un tribunal o el Consejo de Estado declarara la suspensión provisional de un decreto, de un acto administrativo, tenía que ser evidente, manifiesta, notoria, debía saltar como por reacción química, uno ponía aquí la ley y aquí el acto administrativo, eso tenía que desaparecerse o encontrarse casi que sin leer y sin reflexionar, razón por la cual los jueces nunca decretaban una suspensión provisional. Entonces, el gran cambio del CEPACA es decir simplemente, en el momento en que se estudia la medida cautelar, el juez debe hacer un estudio total de la demanda, total de las pruebas, más aún oye a la entidad demandada antes de tomar la decisión y toma una decisión sobre la legalidad, una decisión que ustedes me dicen es igual a la sentencia. El juez al momento de admitir la demanda debe tomar una decisión teniendo en cuenta todo, no es una decisión formal, ni aparente, ni prima facie, es una decisión profunda porque aquí la ley lo dice. La decisión dice, debe estudiar las pruebas y allegadas con la solicitud y debe estudiar todas las normas. Entonces, razón por la cual hoy no hay ninguna justificación para que los jueces se nieguen a estudiar las medidas cautelares al momento de admitir la demanda y digan no, se hará un estudio más profundo al dictar sentencia. Y viene un tema que se discute mucho y es que dicen, es que el juez está prejuzgando. Y la norma dice, decretar una medida cautelar, decretar la suspensión, no es prejuzgar. ¿Y qué quiere decir no es prejuzgar? Le estamos imponiendo al juez una obligación, le estamos diciendo, señor juez, usted después de que suspende provisionalmente el acto, viene un proceso y en el proceso va a practicar pruebas y va a tener en cuenta nuevos argumentos. Usted, señor juez, debe tener en cuenta esas pruebas y esos nuevos argumentos para decidir en la sentencia si anula o no anula el acto. ¿Cuándo estaría prejuzgando? Estaría prejuzgando cuando usted sostiene la decisión sin tener en cuenta los nuevos argumentos y las nuevas pruebas. ¿Qué ocurre si no hay nuevos argumentos ni hay nuevas pruebas? El juez puede repetir la sentencia. En la sentencia puede repetir lo que dijo aquí, porque si no le dijeron nada nuevo ni le presentaron nuevo, pues lo que puede perfectamente repetir lo que dijo en el auto. Entonces, a eso se refiere la prohibición de prejuzgamiento del artículo 231. Entonces, no está sujeto a la apariencia había un punto que me parece que es, yo tal vez porque me queda poco tiempo y quisiera por lo menos tocar estos temas muy rápidamente. ¿Cómo se ha manejado por la jurisprudencia esto? Porque hay varios criterios, ¿cierto? Entonces, hay alguien que dijo, aquí dice, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación. Fíjese que se quitó que fuera manifiesto, pero se dejó la palabra surja del análisis. Entonces, la sección quinta dijo, cuando se dijo surja,
quiere decir brote, quiere decir salga, y volvieron a la misma jurisprudencia anterior, a exigir que la violación fuera manifiesta. Eso desafortunadamente ocurrió. Segundo punto que se ha discutido, ¿cierto? Fíjense que las demás medidas cautelares requieren probar apariencia del derecho y requieren probar perjuicio, ¿de acuerdo? Entonces, hay quienes dicen, hay parte del Consejo de Estado que indica que para la medida cautelar de suspensión provisional deben cumplirse todos los requisitos. O sea, que no es solamente la ilegalidad del acto, sino que además deben cumplirse los requisitos, los demás requisitos previstos en el artículo 231, lo cual viola flagrantemente el artículo. El artículo simplemente dice esto, y dice, para las demás medidas cautelares se deberá tener en cuenta la apariencia del derecho. Entonces, los dos puntos que habría que indicar ahí es si uno establece requisitos adicionales, está introduciendo un estándar distinto. Entonces, no está sujeto ni a requisito de apariencia del derecho ni a perjuicio irremediable. Miremos cómo están las demás medidas cautelares, que es para lo único que alcanzo, ¿cierto? Las demás medidas cautelares, ¿cómo están? Y fíjense lo peligroso que se convierten. Uno, el juez puede suspender un procedimiento o actuación administrativa de carácter contractual. A esta medida acudirá el juez o magistrado ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar. En cuanto ello fuera posible, el magistrado ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que debe observar la parte demandada para que pueda ordenar o reanudar el procedimiento. Fíjense eso. Le están diciendo al juez, en un proceso contractual, el juez puede intervenir, ¿cierto?, antes de que se dicte el acto, ¿cierto?, y puede decirle, indicarle a la administración de qué forma debe proferir el acto. Esto a mi modo de ver es inconstitucional. Eso viola la separación de poderes. Y la pregunta fundamental es la siguiente: si el juez dicta el acto de esa manera, dicta el acto es como se lo ordenó el juez, yo pregunto, ¿ese acto qué es? Un acto administrativo, ¿de acuerdo? ¿Va a ser juzgable por quién? Por la jurisdicción. ¿Y quién lo profirió? ¿La administración o el juez que le dijo al funcionario cómo lo profiriera? ¿Cierto? Entonces uno se imagina como al juez diciendo, oiga, yo le ordené que dictara este auto y de esta manera, pero ahora estudiándolo bien hay una nulidad. ¿Eso qué es? O sea, o yo juzgo a la administración o yo administro. Pero esta medida indudablemente viola el 238, porque el 238 dice suspenda el acto administrativo, no suspenda los actos probatorios. Aquí simplemente miraba el artículo 87 anterior que decía, los actos proferidos, ese es el de anterior código, decía, los actos proferidos antes de la relación del contrato serán demandados por acciones de nulidad y restablecimiento según el caso. La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio ni la celebración ni ejecución del contrato. Le decía, oiga, señor, usted que se meta a demandar, esto no interrumpe la actividad de la administración. Hoy, por el contrario, se puede meter un juez a interrumpir cualquier proceso contractual de la administración y a decirle cómo hay que hacerlo. Me refiero al numeral cuarto. Dice, ordenar la adopción de una decisión administrativa o la realización o demolición de una obra. Realización o demolición de una obra. Eso, para colocar un ejemplo así de grande, eso viola el carácter de reversible de la medida cautelar. Si hay una medida cautelar, yo no puedo ordenar una demolición de una obra, por Dios, porque si es medida cautelar yo no he decidido nada. Entonces, ¿cómo yo voy a ordenar al principio del proceso de demoler una obra? Luego, por esta razón, esas medidas cautelares, digamos que uno diría, tienen muchos trazos de irregularidad porque violarían evidentemente el debido proceso. Me refiero por último a esto, y es a cómo se practican las medidas cautelares. Entonces, las medidas cautelares tienen dos formas de practicarse, y esto digamos que es como un chiste, por decirlo así, ¿cierto? Como un chiste, porque uno mete una demanda. Yo demandé un decreto en mayo de este año con medida cautelar y hoy estamos a octubre, han pasado 6 meses creo y ni siquiera hay auto admisorio diciendo, no obstante hay suspensión provisional. Luego es un chiste hablar de que las medidas cautelares deben tramitarse de determinada manera. La mora sigue siendo de la misma manera y aquí hay un gravísimo error, y es que este código que fue hecho por los consejeros de Estado, o sea, por los jueces, y no
no tuvo en cuenta a las partes, pues no le puso ninguna obligación al juez. Ustedes no encuentran una norma del código que le diga el juez deberá resolver la medida cautelar en 5 días so pena de tener falta gravísima que implique destitución, por ejemplo, que sería lo maravilloso, ¿cierto? Para que lo hagan. En ninguna parte. Aquí los únicos que tenemos términos en el código y obligaciones somos los abogados, ¿cierto? Por eso los abogados que litigantes morimos en el 90% de infarto, ¿cierto? Con los términos corriendo, ¿cierto? Y usted se mata en 3 días o en 10 días por hacer un recurso de apelación, por sustentarlo, para que el negocio duerme 7 u 8 años en el despacho del magistrado. Eso no tiene sentido. No hay ninguna norma que le imponga términos. Entonces aquí nos inventamos una cosa que se llamaba medida cautelar de urgencia. Pero yo aquí quisiera tomarme 2 minutos más para indicar una cosa que me parece importante. En algunos casos, la medida cautelar ha funcionado en el sentido de que, fíjense, el trámite es, cuando yo demando la nulidad de un acuerdo, de una ordenanza, la idea sería simplemente correrle traslado por 5 días a la entidad demandada y decidir. En el Instituto de Derecho Procesal propusimos que cambiáramos la acción de nulidad por eso. La acción de nulidad de un decreto, de simple nulidad de cualquier decreto, no requiere más. Requiere darle traslado a la entidad demandada y que el juez decida. ¿Por qué tiene que haber pruebas? ¿Por qué tiene que haber audiencia inicial? ¿Por qué tiene que haber nada? Ahí debería terminar un proceso. Fíjense, ¿qué otro trámite adicional requiere la nulidad del acuerdo del Consejo? ¿Qué otro trámite? Pues simplemente que el demandado se pronuncie y diga, oiga, lo defienda el acto, inclusive uno diría, admítase la demanda, cuélguese la demanda en internet durante 10 días y entre al despacho. El que quiere intervenir, que opine, punto, y se acabó. La medida cautelar quiere decir que el proceso de nulidad podría reducirse a eso. Ahora, la medida cautelar dice el artículo 234, medidas cautelares de urgencia, que ese es un artículo maravilloso, ¿cierto? Dice, medidas cautelares de urgencia. Habrá medidas cautelares de urgencia cuando se evidencie que por su urgencia no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. O sea, ¿qué es una medida cautelar de urgencia? Pues fácil, la que es urgente, facilito, ¿cierto? Es el error más grave, que es definir por lo definido, ahí está en un artículo del código ejemplificado, ¿cierto? Pero en la interpretación de esa norma, además ha habido un error de la jurisdicción, porque la urgencia debería establecerse por los efectos del acto. El juez lo que debería estudiar es si para la administración es urgente ejecutar o para el administrador es urgente suspender, porque tiene determinados efectos que hacen necesarísima la intervención del juez de manera inmediata, porque van a paralizar una obra, porque van a paralizar determinada actividad. Pero el Consejo de Estado en este punto lo que ha dicho es, habrá medida cautelar de urgencia cuando sea evidente y sea ostensible la violación. O sea, el Consejo de Estado lo que está entendiendo es que la medida cautelar de urgencia se presenta cuando hay manifiesta violación y se puede decidir de una vez. Si en realidad en ningún caso debería haber manifiesta violación, en todos los casos deben estudiarlo de la misma manera. Termino así, muchas gracias.